No necesitas ser economista para darte cuenta que cada vez que vas al supermercado necesitas más cantidad de dinero para comprar la misma cantidad de alimentos. Y seguro que si tienes un negocio te habrás dado cuenta que cada vez necesitas trabajar más cantidad de horas para conseguir rentabilidades que antes era sencillo alcanzar. Es como si el dinero se estuviera escurriendo entre tus manos. No importa que planifiques, voy a ahorrar tal cantidad, voy a realizar tal inversión, es como si actualmente el dinero ya no nos diera para nada. No tendríamos que irnos muy atrás para visualizar cómo nuestros padres desde una edad temprana podrían realizar inversiones para comprarse una casa en propiedad, planificaban vacaciones y sin embargo eso hoy en día cada vez es más difícil. A mí me encantaría decirte que esto es un problema puntual de una crisis económica acotada en el tiempo como pudo ser la crisis de 2008, pero lo cierto es que más que una crisis puntual se trata de un cambio de ciclo económico muy bien orquestado para que ese 1% de la población que ostenta la mayor concentración de riqueza la siga concentrando. Y eso será lo que veremos hoy en este vídeo. Cómo está distribuida la riqueza, por qué ese 1% de la población ostenta la mayor parte del capital, qué saben ellos para seguir manteniendo esa situación de poder y de abundancia económica y cómo podrías tú aplicarlo para conseguir que cambiara tu situación a una situación que desees. Así que veamos primero, inicialmente, cómo está organizada esta distribución de la riqueza. Te podrías ir a términos como The Economist, a cualquier boletín y te darías cuenta que el 1% de la población posee la mayor parte de la riqueza. En los 2 últimos años, además, este 1% de la población ha acaparado el 63% de la generación de riqueza. Hasta ahora, este 1% más o menos se movía en el 45,6, 45,9% de acumulación de riqueza, pero en los últimos 2 años el 63%. ¿Qué nos está indicando esto? Que todos estos cambios de ciclo económico lo que están consiguiendo es que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres. ¿De dónde se está produciendo ese movimiento para que acumulen más riqueza? Pues de la desaparición de la clase media que se estaba consolidando. Esa desaparición de la clase media es la que está provocando que cada vez ellos posean una mayor concentración de riqueza. Y si nos seguimos yendo a datos, según el CEPAL, en Latinoamérica, el 40% de la población vive en niveles de pobreza. ¿Te imaginas lo que es que un 40% de una población viva en niveles de pobreza? Y podemos pensar, vale, pero esto no afecta a Europa, pero es que en España el 26,5% de la población vive en niveles de exclusión social o de pobreza extrema y es un porcentaje que se va incrementando año tras año. Si vamos a un mundo cada vez más global, en el que llevan años preocupándonos pues todos los temas concernientes con la Agenda 2030, nos preocupa el planeta, nos preocupa que no se agoten los recursos, nos preocupa la equidad, nos preocupa la justicia. ¿Cómo puede estar sucediendo que en lugar de que existan cada vez más cantidad de ciudadanos libres financieramente, lo único que se esté incrementando sean los ciudadanos que ostentan el poder económico y ciudadanos que cada vez son más pobres? Da que pensar, porque por un lado escuchamos a nuestros políticos diciéndonos que están instaurando acciones para conseguir una sociedad más equitativa, pero por otro lado la realidad que vemos es que muchas familias cada semana cuando van al supermercado a adquirir alimentos tienen que excluir de su cesta de la compra alimentos como frutas, verduras o carnes porque realmente son productos que tienen un nivel adquisitivo muy alto y impide que realmente todo el mundo pueda acceder a ellos. En una sociedad en la que literalmente no todo el mundo puede acceder a las mismas opciones de alimentos, de ocio, ¿cómo podemos estar hablando de una sociedad justa,
ni una sociedad que aspire a ese despertar de conciencia o a esa libertad económica. Realmente es algo que se dificulta y que se hace cada vez más imposible. Sin poner nuestro foco en la situación que estamos viviendo, que eso sería situarnos en la queja, vamos a poner el foco en qué es lo que están haciendo bien ese 1% de la población para conseguir tener la situación que realmente ostentan. Porque poniendo el foco en lo que ellos sí que están haciendo bien, igual podemos tener una idea de qué podríamos aplicar nosotros si realmente queremos alcanzar esa libertad financiera. Esa libertad financiera que nos va a permitir también tener una libertad de tiempo y una libertad para poder alcanzar los propósitos que cada uno nos estemos proponiendo en nuestra vida. Realmente, por lo que los ricos controlan para poder acceder a esa concentración de riqueza es que ellos no tienen ignorancia financiera. ¿Realmente a estas alturas crees que producto de la casualidad que nuestros sistemas educativos no nos formen a nivel de educación financiera? Pero es que te diré más. A mí misma, que estudié la licenciatura de Económicas, la realidad es que cuando yo salí de la facultad de Economía Real sabía prácticamente cero patatero. Primero, porque normalmente los profesores que nos daban clases en la facultad eran los mismos profesores que habían estudiado en dicha facultad. Al no ser profesores que habían salido fuera, generado modelos de negocio, realmente la parte de experiencia práctica que nos podían aportar era más pequeña. Y año tras año se iban perpetuando el mismo contenido formativo de hacía a lo mejor de 10 años, 5 años. De hecho, mis hermanas menores que también estudiaron, cuando ves el contenido formativo, era prácticamente igual que el que yo cursé hace 15 años. Es decir, un único conocimiento que se perpetúa en el tiempo y que no da nociones nuevas sobre un conocimiento de las estructuras financieras más real y más aplicable al mundo y a la vida real. Cuando realmente aprendí economía, puede decirse que fue cuando después de terminar la carrera empecé a trabajar en el Banco Exterior de España y ahí ya sí me encontré con balances reales de empresas y con puntos de fricción reales de las empresas a nivel financiero. Pero ¿qué observo de diferencia? Después de haber trabajado con empresas y con particulares que ostentan una gran concentración de la riqueza, ellos sí saben cómo funciona la herramienta dinero, pero la mayor parte de la población no sabe cómo funciona la herramienta dinero. Conceptos tan básicos como que la herramienta dinero no es buena o mala, sino que es solo una herramienta neutra, muchos individuos lo tienen de forma equivocada y almacenan creencias limitantes pensando que el dinero es malo, que los ricos son ricos porque han hecho el mal, que realmente si uno tiene dinero lo que va a acabar teniendo es muchos problemas, que total en la vida se necesita vivir con muy poquito, ¿para qué voy a querer más? Y justo esos que dicen que necesitan muy pocos para poder tener la vida que ellos desean, son el perfil de personas que está trabajando 40 horas a la semana en empresas que no aman, entregando gran parte de su vida a unos trabajos que no le hacen felices simplemente por la cantidad de papelitos de colores que les entregan a final de mes. Pues para el dinero no ser importante, estás entregando mucha cantidad de tu vida persiguiendo esa cantidad de papelitos de colores. Sin embargo, la diferencia está que los que sí tienen el poder económico sí saben cómo funciona esa herramienta, entienden perfectamente que es una herramienta basada en una creencia de que ese papel vale la cantidad que se está diciendo que vale, es decir, fiduciario, entienden cómo hacerlo crecer, cómo protegerlo y entienden también cómo se generan las diferentes líneas de ingreso para conseguir acrecentar esa riqueza. En el colegio principalmente lo que nos enseñan son matemáticas, pero cómo funciona la herramienta dinero realmente en pocos estudios podemos decir que sea un conocimiento al que lleguen la mayor parte de los ciudadanos. Y lo principal que tendríamos que entender es que es una herramienta neutra, es aceleradora porque nos permite conseguir cosas de una forma mucho más rápida y es potenciadora. Alguien bueno con mucho dinero puede hacer mucho bien y alguien malo con mucho dinero puede hacer mucho mal. Y tiene una forma concreta
de funcionar. Igual que, por ejemplo, un taladro, yo le voy a sacar más provecho si sé enchufarlo, si es eléctrico, enchufarlo a la corriente y darle al botón que sea, y así le sacaré más provecho que si intento, sin enchufarlo, a base de golpe y martillo, intentar hacer un agujero. Con la herramienta dinero yo voy a sacarle más provecho si sé cómo funciona a cuando no sé realmente cómo funciona. ¿Y qué tengo que entender principalmente de cómo funciona? Algo que los ricos sí que entienden bien, que es que existen determinados factores que son los que pueden hacer que ese dinero tuyo se te escurra de las manos. ¿Cuáles son esos factores que van a hacer que tu dinero se te escurra de las manos? Primero, los impuestos. Por eso tienen tanto interés en ejercer determinado control sobre los organismos políticos que determinan la cantidad de impuestos que va a sostener una población. En estas últimas semanas aquí en España hemos tenido una subida de impuestos, otra más, sobre alimentos básicos. Ha sido una subida del impuesto indirecto del IVA. ¿Realmente que suba el tipo impositivo sobre los alimentos básicos va a perjudicarle a alguien cuyo nivel de ingresos mensual es de 50.000 euros o de 60.000 euros? Evidentemente no. Pero a una economía pequeña que a lo mejor estaba ingresando en su unidad familiar 2.500 euros o 1.000 y pico euros, sí que le supone esa subida de impuestos. Y lo que va ocurriendo es que, como esas economías que ostentan el poder sí que saben cómo funciona el sistema impositivo, se da la incongruencia de que quienes soportan más cantidad de impuestos son justo la clase media y la clase baja. ¿Por qué? Porque los ricos saben los sistemas para crear o sociedades anónimas o sociedades limitadas que tengan determinados beneficios fiscales. Sin irnos más lejos, aquí por ejemplo en Canarias, en la zona especial canaria, las empresas que están acogidas al sistema tributario de la zona especial canaria pueden estar tributando al 4%. Mientras que, sin embargo, algunos ciudadanos españoles que tengan un nivel de renta más alto pueden llegar a tributar incluso al 47%. Así que cuando nos henchimos de orgullo diciendo yo no me importa pagar más impuestos porque eso será señal de que estoy ingresando más, realmente no estoy teniendo una mentalidad de abundancia, porque esos que ingresan más saben cómo jugar con la ingeniería fiscal para no pagar un euro de más ni pagar un euro de menos. ¿Y quién está pagando euros de más? Esa clase media y esa clase baja que no sabe de ingeniería fiscal y no sabe, por ejemplo, qué formas jurídicas adoptar de forma que el impuesto que les carguen sea más reducido, o cómo realizar determinadas inversiones para conseguir una reducción en ese pago de impuestos. Aquí, por ejemplo, tenemos la RIC, que es la Reserva para la Inversión en Canarias, que cuando tú controlas cómo funciona toda esa parte de ingeniería fiscal, te permite hacer inversiones a futuro que te desgraven en el día de hoy. ¿Son trucos? ¿Es algo ilegal? No, simplemente es conocer cómo funciona. Pero sin embargo, el autónomo de a pie, él simplemente se dedica a poner mucho foco en trabajar, 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 trabajar cada vez más cantidad de horas, a tener a esa familia diciéndole, pero este fin de semana también vas a trabajar, pero que son las 10 de la noche, ¿cómo puedes estar todavía con el ordenador haciendo un presupuesto o haciendo una factura? Y olvidarse de que debe conocer al menos lo mínimo a nivel financiero si no quiere que todos sus ingresos pasen por sus manos, pero vayan para ese Estado que es el que recauda los impuestos. Y no se trata de que defraudemos nada más lejos de la realidad, sino que conozcamos ese mínimo de cómo funciona para efectivamente no pagar de más ni pagar de menos. Nosotros en nuestras formaciones en Creven, dentro del máster de gestión y estrategia empresarial, en la parte jurídico-fiscal, lo primero que le enseñamos a los alumnos es cómo de importante es que escojamos la forma jurídica más adecuada en relación a nuestra actividad. Porque muchos vienen con ideas que han cogido de aquí y de allí, de yo voy a crear una LLC, porque me han dicho que creando una LLC mi tributación va a ser a cero. Pero sin embargo, a lo mejor se trata de un empresario que ni siquiera está facturando todavía 29.000 euros anuales. ¿Para qué vas a incurrir en gastos de crear una LLC si todavía tu facturación te permite tributar en España a un tipo inferior al 20%?
Y realmente cuando tu facturación es grande, cuando supera ese 1.000.000 de euros y vas a pagar por epígrafes y guías, ahí sí quizás te compense empezar con toda esa estructura de ingeniería fiscal. Y respecto a esto, ¿qué hacen las grandes economías? Tienen un plan financiero, planifican en función de los rendimientos que se vayan a obtener cuáles son las inversiones que van a llevar a cabo en el año. Y con esas inversiones lo que consiguen es que el pago de impuestos también se reduzca. No todos los años van a ser buenos para realizar inversiones, ni todos los años van a ser buenos para declarar beneficios altos o pérdidas bajas, porque lo vas a tener que relacionar con tu plan financiero, el nivel de financiación externa que necesites o el nivel de impuestos que vayas a pagar. ¿Son conceptos complicados? ¿Qué va? Son conceptos realmente sencillos, porque existe un 20% de información que es el que te da 80% de los resultados. Lo único que en ningún sitio le explican al emprendedor que él tiene que conocer esta parte impositiva, al menos en lo mínimo. Él cree que con que tenga una gestoría que le presente los impuestos al Estado, ahí ya está cubierta su parte de lo que él se tendría que preocupar por los números de su empresa. Y sin embargo, las grandes economías sí que tienen en cuenta la contabilidad analítica o de dirección o de coste, que es no la contabilidad que tienen que presentar a nivel impositivo, sino el jugar con sus números para justamente eso, no pagar ni un euro de más ni un euro de menos. Así que ese 1% de la población sí que conoce, sí que tiene conocimiento de cómo funciona la herramienta dinero y cómo a través de sus impuestos ellos van a conseguir que ese dinero no se les escape entre los dedos. Después también controlan muy bien cómo fluctúan los intereses. Recientemente, hace prácticamente una semana, el Banco Central Europeo anunció una caída de los tipos de interés en 25 puntos, en Estados Unidos en 50 puntos. ¿Qué provoca esta caída de tipo de interés? Es que toda esa clase media que tenía sus ahorros, sus pequeños ahorros, dándole un rendimiento, van a ver como cada vez esos ahorros les son menos rentables. Esas caídas de tipo de interés que están intentando controlar la recesión en la que está entrando Europa y equilibrar la economía, lo que consigue es que la clase media que se preocupó de tener ahorros, dinero que valía algo ayer, hoy vale bastante menos. Y esa caída del tipo de interés lo que produce es que en muchos casos digan algunas personas, pues si el banco lo que me va a dar es un 1%, paso, me lo gasto en unas vacaciones o me lo gasto en disfrutar X. Y de hecho una pauta que se está repitiendo es que cada vez aumentan más la cantidad de préstamos a corto plazo que piden los ciudadanos, préstamos a corto plazo que a veces son para pagarte las vacaciones, para vivir los carnavales, para los regalos de Navidad, y se van reduciendo el endeudamiento a largo plazo para la adquisición de vivienda, para la adquisición de bienes que generen flujos de ingresos. Es como que existe una conciencia del vivir en el ahora, porque total, la situación económica está muy mal, pero eso lo que está haciendo es que esa clase media esté soltando todas las herramientas que podría utilizar para tener una mayor libertad financiera. Y después estaría el siguiente condicionante, que es la inflación, que vemos que está subiendo de forma galopante. Podrán decirnos que la inflación ha conseguido controlarse y que está en el 3,5. Realmente eso es fácil de decir. Tú le metes algunos elementos, como pueda ser el petróleo, que ha bajado de precio, y ya dices que la inflación te ha bajado. Pero la realidad es que la inflación acumulada la vemos cuando vamos a comprar al supermercado. Y productos que antes costaban 1 euro, ahora cuestan 2,50 o 3 euros. O productos que costaban 9 euros, ahora cuestan 15 euros o 20 euros, como puede pasar, por ejemplo, con el aceite de oliva. Entonces, no me estés hablando de una inflación del 1,5, porque yo lo que vivo en mi vida real es que yo voy al supermercado y los alimentos están cada vez más caros. ¿Quiere decir que los supermercados se están haciendo más ricos? ¿Qué va? Nada más lejos de la realidad, porque muchos de esos supermercados pequeños tampoco controlan esa parte de impuestos ni esa parte de intereses. Están en exceso endeudados, cada vez sus gastos financieros son más altos, intervienen más elementos en la cadena de distribución y principalmente la inflación la está produciendo en que Europa no para de emitir moneda como si no hubiera un mañana. Cuando el Banco Central Europeo anunció que iba a volver a emitir 800.000 millones de euros, eso lo que produce es que hay más dinero en circulación
y por tanto, al haber más dinero en circulación, el dinero vale cada vez menos. Un ejemplo claro, que lo cita Kiyosaki en su libro Segunda Oportunidad, es lo que pudo ocurrir en Alemania, que un alemán a lo mejor en 1913 podría ser millonario y después en 1926 un barrendero podría estar barriendo esos billetes porque ya no valían absolutamente nada. Porque cuando existe una inflación muy alta respecto a una moneda, lo que ocurre es que esa moneda se devalúa, necesitamos cada vez más cantidad de moneda para comprar la misma cantidad de alimentos. Y todo esto parece muy bien orquestado para esa transición que quieren imponer a mitad del año que viene de la moneda electrónica. Así que, ¿qué es lo que sí que controlan este 1% de la población que concentra la mayor parte de la riqueza? Pues controlan muy bien que ellos sí saben cómo funciona la herramienta de dinero, que ellos tienen un control sobre el sistema impositivo y además ejercen su poder justo en el Estado, que puede decidir el tipo de impuestos al que van a someterse cada una de sus líneas de negocio. Controlan bien el tema de los intereses, cómo pueden poner su dinero en unos activos o en otros en función de cómo vaya el flujo de intereses, y también no están tan afectados por la inflación porque suelen tener su dinero invertido en elementos que no se ven tan afectados por dicha inflación. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para conseguir que todas estas decisiones económicas realmente no nos afectaran tanto? Pues lo más importante es crear líneas de negocio de forma de que podamos ser cada vez más libres. Si tú dependes de un trabajo por cuenta ajena, tu libertad siempre va a estar reducida a lo que ese empresario quiere hacer contigo. ¿Quiere esto decir que todo el mundo tiene que ser emprendedor? No, nada más lejos de la realidad. Realmente nosotros podemos obtener líneas de ingreso bien, trabajando por cuenta ajena, trabajando por cuenta propia, desarrollando un negocio o obteniendo ingresos por inversiones. Si, por ejemplo, mi perfil fuera de trabajar por cuenta ajena, obtener líneas de ingreso independientes sería que yo, sabiendo cómo funciona la herramienta dinero, organizar ese dinero para destinar una cantidad de ahorros a inversión que coleccionara en activos que me permitieran tener flujos de ingreso pasivo. ¿Qué sería un activo que me da un flujo de ingreso pasivo? Por ejemplo, un piso que me va rentando el alquiler. Por ejemplo, un garaje que alquilo. Por ejemplo, un coche que subarriendo. Royalties de libros. Por ejemplo, los royalties que puedo obtener de crear vídeos de stock, música de stock. Por ejemplo, vender un producto en concreto en Amazon que me dé una rentabilidad. O bien invertir en negocios, en startups de las que obtengan un flujo de ingresos. Hacer crowdlending, hacer crowdfunding es empezar a mentalizarme de que mi situación va a cambiar en la medida que yo adquiera esa formación de cómo funciona la herramienta dinero y que sí o sí el precio que voy a tener que pagar es adquirir esa serie de conocimientos de cómo funcionan las finanzas y aprender a coleccionar líneas de ingreso a través de activos que me generen ingresos y no a coleccionar pasivos que me generen gastos. ¿Qué sería coleccionar pasivos que me generen gastos? A la mayor parte de mi generación nos educaron de estudia una carrera que eso te permitirá tener un trabajo con unos niveles de ingresos altos. Lo primero que haces cuando terminas la carrera es que te compras una casa y te casas, te compras un coche, empiezas a tener hijos, pero la realidad es que ese paradigma que funcionaba a lo mejor para la generación de mis padres, que pudieron comprarse casa con 20 y tantos años, ya no funciona hoy en día. Hoy en día pocas son las parejas que decidan casarse a los 20 y tantos años y que ya desde el minuto cero puedan haberse permitido comprarse una casa. No es algo que sea lo común. Así que esa persona que a lo mejor tiene todavía esa programación y esa mentalidad, si con sus primeros ingresos lo primero que se compra es una casa, esa casa a su vez le va a generar gastos porque va a tener que pagar las reparaciones, la contribución, el IBI, los impuestos que vaya a pagar por tener ese patrimonio. Pero sin embargo, si empezamos a adoptar una mentalidad de que con nuestros primeros ingresos lo que nos compramos son
flujos de ingresos. Empezamos a coleccionar esos flujos de ingresos, que como decíamos pueden ser viviendas para que la pongamos en alquiler, garajes, coches que podamos subarrendar, y con esos flujos de ingresos, con el excedente es con lo que yo adquiero pasivos. ¿Qué serían pasivos en la terminología de Kiyosaki? Aunque contradiga un poco a la normativa de contabilidad, pues casas que me generan gastos. Y solo cuando yo ya tengo asegurado ese flujo de ingresos, voy invirtiendo en cosas que me generen esos gastos. Y el ir coleccionando esas líneas de ingresos es realmente lo que a medio o largo plazo me va a dar libertad. En mi caso, por ejemplo, para mí era más sencillo coleccionar líneas de ingresos generando negocios. A mí me gusta crear empresas. Llevo 30 años trabajando como consultora empresarial y asesorado a más de 7.000 proyectos empresariales, y mi mayor capacidad es la de generar negocios que pudieran convertirse en rentables. ¿Dónde invertía mis excedentes de dinero? En generar negocios que fueran poco a poco creándome esa línea de ingresos, y a lo largo de mi vida pues he generado más de 10 proyectos empresariales. Sí es cierto que hay veces que con esos excedentes he probado en invertir un poco en cripto, en probar con bolsa, pero sin embargo para mí no es mi fuerte, no es algo que yo pueda controlar bien esas inversiones. Pero sin embargo sí creo que es una buena línea de ingresos la inversión en bienes raíces. Evidentemente, antes de decidirte por líneas de ingresos, tiene que ser en un mercado en el que tú conozcas, porque si, por ejemplo, no conoces nada de la bolsa e inviertes 1.000, 10.000 o 30.000 euros, probablemente vayas a quemar ese dinero y no vaya a convertirse en una línea de ingresos, sino en un gasto puro y duro. Lo primero, por tanto, es incorporar, vale, ¿en qué áreas me tengo que formar para yo aprender cómo generar esas líneas de ingresos? Y líneas de ingresos que realmente me generen un flujo continuo en el tiempo que sea el que me permita tener mi libertad. Segundo, no solo tengo que saber generar esas líneas de ingresos, sino que los ricos saben hacerlas crecer. Entonces, hay determinadas líneas de ingresos que tienen un techo. Por ejemplo, si yo quiero conseguir mi línea de ingresos mentorizando a empresas como economista, eso tiene un techo. Tiene el techo de la cantidad de horas que yo como persona humana podría trabajar. Pero sin embargo, si yo lo que genero es un curso pregrabado sin necesitar mi presencia física, eso va a suponer una línea de ingresos que realmente no tenga un techo. Así que es muy importante, si queremos empezar a tener esa libertad financiera, entender que tenemos que generar líneas de ingresos, pero también líneas de ingresos que nos permitan hacerla crecer hasta el punto que queramos. Porque estoy queriendo decir con esto que todo el mundo tiene que ser multimillonario. No, nada más lejos de la realidad. Pero sí tener el nivel de ingresos que te permita tener la vida que tú sueñas, sin empezar a soñar como a rebaja, empezar a conformarte con poquito, sino visualizando qué es lo que yo querría para mí y para los míos. Pues trabajo y genero las suficientes líneas de ingresos que me permitan acceder a ese tipo de vida. Y créeme que va a dar igual de la situación de la que partimos. Continuamente hay individuos que buscan excusas en elementos externos para que eso justifique la situación que tiene. Yo he conocido a gente que viene de países del tercer mundo sin ningún tipo de recursos y alcanza libertad financiera. A gente que viene de familias multimillonarias y que acaban perdiendo hasta el último céntimo. Así que el condicionante histórico que cada uno traemos, claro que influye, pero realmente se puede convertir solo en una excusa para mantenerte en la situación que está, o se puede convertir en una catapulta que realmente sea lo que te dé fuerza para llevarte a la situación que tú deseas. Y para eso es importante no solo que yo genere líneas de ingresos que me hagan cada vez más esclavo, teniendo que trabajar más cantidad de horas los fines de semana para conseguir un nivel estable, sino que generen líneas de ingresos que puedan crecer sin mi presencia física, sino que puedan crecer exponencialmente porque tengan tal estructura de automatización y de procedimientos que no dependan de mí. En Creven nosotros en el máster, en el módulo 3, lo que trabajamos con nuestros alumnos es cómo ellos pueden trabajar la automatización, el uso de la inteligencia artificial, la creación de procedimientos y de protocolos para que sí que puedan emprender, pero no dejarse la vida en ello. Porque existe una cantidad tal de emprendedores con los que estoy encontrándome
que están dedicándole horas y más horas, pero no ven resultado alguno y realmente no se trata de hacer más, sino de hacerlo de una forma más eficiente, conociendo esas reglas del juego. Y después tendremos que saber proteger esas líneas de ingreso. Si yo no conozco lo mínimo de qué forma jurídica tengo que tener para que el Estado no se lleve todo mi dinero, en qué momento saltar de autónomo a sociedad limitada para protegerlo, cuándo me va a compensar ser una sociedad anónima o qué tipo de seguros de responsabilidad civil tengo que tener para proteger determinadas líneas de ingreso, puede ocurrir que a la menor de cambio todo ese dinero que esté ingresando se me vaya en inflación, en impuestos y en intereses financieros para los bancos. Es inconcebible que en pleno siglo XXI haya gente que firme un endeudamiento con un banco y que no entienda lo mínimo de lo que va a negociar con ese banco, que no hayan escuchado en su vida lo que es una comisión de apertura, una comisión de cancelación parcial, una comisión de cancelación total o en qué casos le conviene un interés fijo o un interés variable. Pero es que tiene más delito aún que hay empresarios que no saben bien la diferencia de cuándo tendrían que pedir un crédito, una póliza de descuento, un hipotecario, porque realmente es como que yo lo fiscal que me lo lleve la gestoría y a nivel de esos números de financiero yo nada. Y realmente conocer eso es lo que va a significar que tú sepas proteger tu dinero, tengas las herramientas para hacerlo crecer y que cuando estés diseñando en función de tu propósito, tus fortalezas, tus debilidades, esas líneas de negocio que podrías generar, te decidas por las líneas de negocio que pueden ser más rentables. Entendiendo que ese 1% que ostenta el mayor porcentaje de la riqueza, tiene muy claro que el dinero crece en la medida que nosotros trabajamos nuestras habilidades, las relaciones que tenemos y las comunidades en las que estamos. ¿Por qué? Cuando un emprendedor está empezando, él no solo tiene que saber de su producto o servicio o de su profesión, va a haber muchas cosas que tenga que hacer para poner esa profesión, ese producto o servicio al servicio del mercado. A lo mejor va a tener que conocer lo mínimo a nivel de cómo crear una web o cómo gestionar las redes sociales o cómo aplicar el marketing digital, porque si no conoce lo mínimo va a acabar contratando a un montón de agencias que a lo mejor no son las adecuadas a freelance y su dinero, tal cual le esté entrando, se le va a ir porque no estará utilizando realmente ese personal externo que a lo mejor más necesite. Por eso es muy importante el que tengamos todas esas habilidades. La mayor parte de los CEOs que tienen empresas de las más poderosas en España, con los que he tenido ocasión de interactuar, ellos por regla general, vale, no conocen la ejecución técnica, pero sí tenían una visión holística de su proyecto empresarial. A lo mejor tu proyecto o tu negocio no tiene por qué llegar a ser una gran empresa que facture 1.000 millones de euros al año, pero incluso como emprendedor cobra aún más importancia que tú vayas desarrollando las habilidades que vas necesitando. Yo, conforme he ido generando diferentes proyectos empresariales, me he ido dando cuenta, vale, tengo que controlar tal habilidad, tengo que controlar tal otra. Con mi socio Rubén, cuando hacemos la planificación estratégica de nuestra escuela de gestión empresarial, de Creven, nosotros planificamos cuál va a ser el conocimiento de ese año en el que vayamos a poner el foco y qué 3 tipos de conocimiento de un poquito más sencillo también vamos a adquirir, de forma que cada año vamos desarrollando una habilidad nueva que nos permita llevar a nuestra escuela al siguiente nivel. Como emprendedor, eso es imprescindible. No va a bastar con que tú seas muy buen zapatero. El que obtiene mejor rentabilidad es el que es buen zapatero, pero sabe hacer rentable su negocio. Y para eso vas a tener que adquirir esas habilidades. Y después va a ser muy importante el tipo de relaciones que tengas, porque no va a ser lo mismo que tengas relaciones que te impulsen a relaciones tóxicas que te lastren. No va a ser lo mismo que las conversaciones que tú tengas sean con empresarios que viven con propósito, con empresarios que tienen claro su camino, que saben hacia dónde van a dirigirse, que con personas que continuamente estén en la queja de qué malos son los políticos o cuánto nos roban o cómo el banco me ha robado o qué malos los impuestos o qué malos la inflación. Si continuamente vivo en ese tipo de relaciones que no aportan y que simplemente se quejan, realmente nuestra vida no va a cambiar, porque nuestra vida cambia cuando pasamos a la acción.
Y cuando nos rodeamos de relaciones que nos dirán, ¿sabes que va a entrar la moneda digital para julio del año que viene? Pues yo creo que una de las medidas que habría que adoptar antes de que solamente podamos utilizar esa moneda como medida de gasto es que desarrollemos unas líneas de ingresos que nos permitan tener dinero en efectivo para poder seguir realizando inversiones. Y teniendo ese tipo de relaciones que te tienen al día con los últimos movimientos económicos o con acciones que pueden realmente potenciar tu vida o con lecturas que te aporten, con contenido que te aporte, va a ser como tú vas a ir sintiendo que esas relaciones no solo no te lastran, sino que te ayudan a empujarte a que tú vayas subiendo de escalón. Y después formando parte de esas comunidades que sí que te impulsen. Es producto de la casualidad que la mayor parte de los ricos vayan todos a los mismos clubes, se relacionen en las mismas fiestas, estén agrupados en colectivos como el Club Bilderberg o los grupos BlackRock. No es producto de la casualidad, es que realmente, según vibremos, atraemos unas cosas u otras y potenciamos unas cosas u otras. Así que va a ser básico esas comunidades en las que estén. Para nosotros en Creven es uno de los puntos más importantes y que cuidamos en extremo la comunidad que vamos creando. Una comunidad en la que intentamos que no solo a través de nuestras formaciones adquieran el conocimiento, sino que nuestros propios alumnos puedan enriquecerse unos a otros o incluso generar sinergia, porque creemos en el poder de la fuerza. Solos somos muy débiles, pero unidos sí podemos conseguir esa realidad que soñamos. Así que no se trata de que pongamos el foco en que solo ese 1% es el que concentra toda la riqueza y yo voy a permanecer en el 95% que va a ser cada vez más pobre porque ellos son cada vez más ricos. Esta es la situación real de la que parto. Es una realidad sobre la que yo no tengo un exceso de control. Pero vale, sabiendo que esa es la realidad que existe, ¿qué puedo hacer yo realmente para alcanzar esa libertad financiera y esa libertad de tiempo? Pues entender cómo funcionan las 4I. La ignorancia financiera, que te mantiene en la situación en la que estás, cómo juegan con los impuestos para que paguen más los que menos tienen, cómo juegan con los intereses para que cada vez te compense menos el ahorro y la posterior inversión, y cómo van a jugar con la emisión de moneda para que esa inflación haga que tu dinero cada vez valga menos. Teniendo en claro cómo funcionan estas 4I, empieza a controlar los circuitos del dinero, que es generar líneas de ingreso, saber hacerlo crecer y saber protegerlo. Y generando unas líneas de ingreso con información financiera que me permita no quemar pasta, sino realmente generar líneas de ingreso alineadas con mi propósito de vida, pero que realmente solucionen un problema real, frecuente y suficientemente importante ahí fuera como para que estén dispuestos a pagar por ello. Y que eso me permita poco a poco ir alcanzando ese punto al que deseo llegar. ¿Tiene que ser el punto de un multimillonario? No, simplemente tiene que ser el punto que tú decidas, sin que te influyan programaciones externas, programaciones de los medios audiovisuales, de las lecturas de tu entorno, sino ese punto que tú deseas, que será el que te permita a ti llevar a cabo una vida con propósito y una vida consciente. Y si todo esto te resuena y tienes claro de que efectivamente tú sí deseas salirte de esa ignorancia financiera, adquirir el conocimiento que te permita poco a poco ser más libre y no ostentar esa posición de mano de obra barata para quien tiene el poder, nuestra propuesta es que abajo en la descripción y en el primer comentario te dejamos una clase gratuita de tan solo 27 minutos para que entiendas el paso a paso con el que convertir una idea en un negocio rentable. Porque tu libertad no es negociable y lo más importante, es algo que puedes alcanzar. Simplemente depende de ti. Te veo en el próximo vídeo.